Buenos días, cafetera. Me llamo Nuria. Os escuchamos mi marido y yo desde hace 2 años y hemos decidido ahora hacernos mecenas porque consideramos que medios como este pues son cada vez más necesarios. Enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por hacernos sonreír todas las mañanas. Saludos, cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Y la gente se abalanza. Está retrocediendo la policía y la gente se abalanza. Van a tomar el aeropuerto en este preciso momento. Los están apedreando los policías de frente. Está retrocediendo y toda la gente por aquí, miren cómo baja. Miren cómo baja la gente por aquí. Miren cómo se viene toda la gente. Ha llegado ya el humo de las bombas lacrimógenas donde nos encontramos. Un tratado de amistad que creo que nos define como países, define la relación que hemos venido construyendo a lo largo del pasado y del presente, lo que somos ahora, pero sobre todo creo que define, y esto es lo más relevante a mi juicio de lo que firmamos hoy, define lo que aspiramos a ser. Au fond, nous allons renforcer massivement la relation bilatérale, la structurer, lui donner un cadre nouveau et lui permettre d'être encore plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et celle-ci vient nourrir notre coopération au sein de l'Union européenne. We are right now in Davos, where basically the people who are mostly fueling the destruction of the planet, the people who are at the very core of the climate crisis, the people who are investing in fossil fuels, etc., etc. El informe del Fondo Monetario Internacional es muy positivo. Revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del Gobierno, sobre todo la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto importante. Necesitamos bajar el precio de la compra. Insisto, una familia con un salario de 1.000 euros o un trabajador o trabajadora o 1.200 euros al mes no es capaz de realizar la cesta de la compra en la calidad que nos merecemos. Por tanto, todas las medidas son bienvenidas y cuando el Gobierno actúa bajamos el precio, lo estamos viendo en los precios de la energía, por tanto demos un paso más, como vengo diciendo hace días, para seguir favoreciendo el bienestar de nuestro país. El plan A y el B es siempre el diálogo y buscar una solución para agua para siempre, buscando un mix de todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición. Desde luego el Tajo Segura es irrenunciable, como es también fundamental la desalinización y todas las obras que lleva adosada en estos momentos la iniciativa del Gobierno. Yo es que no lo calificaría de crisis. Mire usted, todos los gobiernos de coalición tienen sus tensiones. Yo vengo de un gobierno en coalición en Andalucía con apoyo parlamentario de un tercero y por tanto no todo es fácil. Por tanto, pregúntele a Sánchez si hay tensiones en los gobiernos de coalición, ¿no? Et nous le voyons d'ailleurs dans les expériences d'extrême droite partout à travers l'Europe, la liberté des journalistes, la liberté universitaire et académique, l'indépendance des magistrats est menacée par l'extrême droite. Et l'extrême droite, dans son histoire, parfois dans certaines de ses composantes, a un rapport à l'antisémitisme, au racisme, à la xénophobie.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a este café de los viernes, café en puchero, cocinado a fuego lento aquí en la cafetera, volviendo a los orígenes, un Fernando Berlín sentado en pijama frente al micrófono en esta mañana para conversar sobre las noticias de actualidad en esta lectura de periódicos que hacemos cada día, normalmente en directo y con la participación de los oyentes de la Resistencia de la Cafetera. Bueno, pues en esta mañana vamos a hacer un repaso a la prensa y luego vamos a hablar de un montón de cosas, porque ya sabéis que los viernes también hay un cierto capítulo para el ocio aquí en la cafetera y que intentamos abordar pues otras materias, otras cuestiones que no son exclusivamente de actualidad. Por ejemplo, los videojuegos. Hoy hablaremos de una norma que quieren impulsar en Europa para controlar mejor los videojuegos o la exposición de los videojuegos a los menores, especialmente de aquellos que implican, sabéis lo que son las lot boxes, que implican pequeñas acciones que casi son cercanas a las del casino y las tragaperras, y desde la Unión Europea han lanzado una alerta diciendo esto hay que gestionar de alguna manera, que los padres no expongan a sus hijos a esto porque dicen que es la antesala de la ludopatía. Bueno, pues vamos a hablar con eso, lo hablaremos luego con Bartu en ese capítulo de los videojuegos que abrimos aquí cada día. Es interesante que escuchéis esto porque muchos de vosotros sois padres, muchos de vosotros veis cómo se exponen los críos a los videojuegos y la mayor parte de la gente no sabe exactamente ni qué tipo de videojuegos son, ni qué consecuencias tienen, ni cuáles son los márgenes, ni qué peligros, ni qué riesgos tienen. Así que escuchad con atención esto porque nos da algunas claves interesantes Bartu en esa conversación. Hablaremos también de series con Ana Pastor y con Pedro Ballín, porque se ha estrenado Last of Us. Sabéis que es una serie de televisión, lo ha estrenado la plataforma HBO, que está inspirada, bueno, dicen que es calcada al videojuego Last of Us, y como sabemos que Ballín es un extraordinario fan de esta saga de videojuegos, le vamos a preguntar, vamos a conversar con él para ver la serie. Está a la altura. Yo os diré que el otro día tuvimos la oportunidad de verla en casa, Last of Us, el primer episodio, porque se van a ir estrenando semana a semana, no es que hayan hecho el estreno de toda la temporada simultánea. A mí estas cosas me ponen bastante de los nervios. Sé que entre vosotros hay diferentes posiciones, que hay gente que prefiere entregas así uno a la semana y otros que os pasa como a mí, que sois más impacientes y a veces queréis ver 2 capítulos o 3 y si os obligan a esperar una semana, pues os da un jamacuco, pues que es lo que me pasa a mí. Pero se ha estrenado. Bueno, pues de esa serie vamos a hablar del primer capítulo, que es bastante espeluznantillo. Si no sabes, además, que si llegas a ciegas, pues yo no he jugado al videojuego y llegué un poquito a ciegas, sabía más o menos de qué iba, pero llegué un poquito a ciegas y la verdad es que está súper bien rodada, tiene muchísima calidad y como serie de televisión, serie de ficción, pues es muy impactante. Así que, bueno, de eso vamos a hablar aquí en la cafetera, de eso vamos a conversar aquí en el programa, porque esto es La Cafetera, queridas amigas, y si lo estás escuchando, no estás sola. Pero no nos olvidamos de la actualidad, que tenemos cosas muy importantes que reseñar en la actualidad. Sabéis que ha habido cumbre hispano-francesa. Allí, tanto España como Francia han mostrado su disposición a trabajar juntos, a defender los intereses de forma conjunta en la Unión Europea. Bueno, es un paso más, un avance en las relaciones bilaterales que se ha escenificado Macron visitando nuestro país y estrechando las manos y con un documento que ha sido firmado por ambas partes en diferentes campos de trabajo, diferentes ámbitos que afecta a todo, desde a lo relacionado con la economía, con la energía, también acuerdos comerciales, intensificar las relaciones entre ambos países, también lo migratorio. Así que luego vamos a ver un poquito en qué consiste esto y cómo lo están tratando esta mañana las portadas de los periódicos, porque hay tratamientos diferentes, como podéis suponer. Pero en ese mismo encuentro, Emmanuel Macron lanzó una advertencia frente a la extrema derecha. El peligro y el riesgo de la extrema derecha. Lo hemos escuchado al final de la apertura de sonidos de la jornada, en el comienzo del programa. Emmanuel Macron lanzó una advertencia sobre el comportamiento de la extrema derecha y decía, allí donde gobierna, y ya lo hemos visto, hay recortes en la libertad de prensa, recortes en el ámbito judicial, dificultades para el trabajo judicial, dice, pero también hay xenofobia
y también hemos visto antisemitismo y otras cosas de las que presume la extrema derecha. Así que alertaba de los riesgos en un país en el que se coquetea todavía con los acuerdos con estas formaciones de gobierno. Fijaos, Bendodo desde el Partido Popular dice que las tensiones que se han dado en Castilla y León, sabes que han estado a punto de llevarse por delante el gobierno de Castilla y León, dice que son normales. Así que no parece que les importe mucho gobernar de la mano de la extrema derecha, y eso que han intentado un movimiento que ahora escucharemos, porque tenemos alguna cuestión sobre la mesa que quiero mostraros. No parece que les importe mucho ir de la mano de la extrema derecha allí donde la necesiten para gobernar. Es el caso de Castilla y León y el Partido Popular, la supuesta derecha moderada española. Así que, como veis, tenemos muchas cosas que comentar en esta mañana de La Cafetera, porque sí, esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, id pasando, porque aunque en versión café de puchero, cocinado a fuego lento en la cocina de leña, a la espera de que despertéis y podáis sentaros a degustarlo con nosotros, tenemos muchas cosas de las que hablar con vosotros y seguramente estáis interactuando, depende de los tramos de horario a los que os hayáis conectado, pero seguramente vosotros ya estáis conectados a través de los diferentes chats del programa, así que un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a todas y cada uno de los miembros de La Cafetera. Fijaos las paradojas de la información moderna. Es verdad que todos sabemos que el clickbait se ha apoderado de la prensa y que hoy vale más un gatito haciendo una monería que una noticia de cierta trascendencia en el ámbito científico, pero ya es que esto roza lo absurdo. Resulta que ayer hubo una manifestación en Cataluña y es más destacado eso en los medios de comunicación que una reunión bilateral en la que participa el presidente francés Macron, cerrando acuerdos para operar de forma conjunta en diferentes materias. Bueno, aquí se destaca si el líder catalán estuvo o no presente. Según el periódico La Razón, la noticia más importante del día es el desplante de Aragonés al himno ante Pedro Sánchez y con Macron de testigo. Qué insulto a nuestro himno nacional, qué vergüenza, qué desplante a nuestra presidencia del gobierno. Y además le sacan en la fotografía sonriendo a Sánchez y a Calviño y parece además que comparten esta cosa. Bueno, los presidentes firman el Tratado de Amistad sin reabrir nuestros pasos fronterizos, dice el periódico La Razón, que ve más destacado la claudicación de Pedro Sánchez ante Per Aragonés y su desplante con todos los focos apuntándose hacia la cumbre hispano-francesa. Hombre, nos gustaría igual haber tenido algo más de noción de lo que se ha decidido en esta cumbre, porque, en fin, Macron y Sánchez se alían en un momento crítico para la Unión Europea y consolidaron ayer la relación, dice el periódico El País esta mañana, entre estos países en la cumbre de Barcelona con un tratado de amistad que París solo tenía hasta ahora con Alemania y con Italia. Esta alianza se va a ocupar primero de responder desde la Unión Europea a las subvenciones de Estados Unidos para las inversiones verdes, que requieren una réplica rápida desde Bruselas. Europa está en un momento crítico, dijo Pedro Sánchez. Macron dijo, queremos mecanismos rápidos como los de Estados Unidos, vamos a movilizar dinero, dice, dinero nacional, dinero europeo, y los líderes se mostraron también en sintonía sobre la reforma del mercado eléctrico europeo y coincidieron en la necesidad de frenar a la extrema derecha. Normalizar a la extrema derecha no da buenos resultados, dijo ayer Emmanuel Macron, que sí, advirtió sobre su normalización, sobre los riesgos y sobre los efectos en los gobiernos allí donde están instalados. Nationalisme, pas le patriotisme. Nationalisme, c'est la haine de l'autre pour pouvoir exister soi-même. Moi, je suis patriote et européen. Habló de las diferencias entre el nacionalismo y el patriotismo. Se puede ser patriota y defender un país, pero el nacionalismo implica la beligerancia contra los países vecinos, vino a decir Emmanuel Macron. C'est l'état de droit qu'il faut changer. Et nous le voyons d'ailleurs dans les expériences d'extrême droite partout à travers l'Europe, la liberté des journalistes,
La liberté universitaire et académique, l'indépendance des magistrats est menacée par l'extrême droite. Alertó también de los efectos sobre los gobiernos allí donde está instalada la extrema derecha, los riesgos para la libertad de prensa, los riesgos para la independencia judicial, decía Emmanuel Macron, para la convivencia, donde estos gobiernos tendentes a la xenofobia, al racismo, también al antisemitismo. Décider que on va accompagner un mouvement progressivement de normalisation de l'extrême droite parce que ça arrange de faire des accords, moi je crois que y decía, la historia ya nos ha demostrado a dónde conducen estas experiencias. Una alerta que lanzaba el presidente francés ante la mirada de Sánchez y coincidían en ese riesgo. No parece que aquí en España importe mucho, insisto, porque cuando escuchábamos a Elías Bendodo desde el Partido Popular explicando por qué se han producido tensiones en su gobierno de coalición en Castilla y León, que sabéis que allí gobiernan con la extrema derecha, decía Bendodo, bueno, que restaba importancia. No parece que le importe mucho ir de la mano, no les inquieta estar con Vox en ese gobierno, ni aunque lancen iniciativas como la de tratar de coaccionar a las mujeres que quieren recurrir a la libre interrupción del embarazo, un derecho garantizado en España y que han intentado saltarse desde el gobierno de Castilla y León. Bueno, pues a Bendodo no parece que eso le importe mucho. Yo es que no lo calificaría de crisis. Mire usted, todos los gobiernos de coalición tienen sus tensiones. Yo vengo de un gobierno en coalición en Andalucía con apoyo parlamentario de un tercero y por tanto no todo es fácil. Por tanto, pregúntele a Sánchez si hay tensiones en los gobiernos de coalición, ¿no? Por tanto, al final, yo creo que, insisto, el entendimiento y el diálogo resuelve estas cuestiones, ¿no? El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, que defendía así la coalición y le restaba importancia a la crisis abierta. En este viaje que ha hecho el Partido Popular, había quien me decía esta semana a través de las redes sociales, bueno, pero el PP no ha avalado lo que estaba intentando hacer Vox. Esa es la imagen que han pretendido dar. Pero vosotros creéis que de no haberse producido polémica, el PP no hubiera seguido adelante con este plan para coaccionar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo? ¿Creéis de verdad que lo habrían enterrado como han terminado haciéndolo? Fijaos, desde el Partido Popular Nacional se insiste en que tal protocolo nunca ha llegado a crearse. Bueno, se anunció, pero serán cosas de la extrema derecha, que tiene una manera de comparecer públicamente surrealista. Y tratan de presentarlo como si se mostrase como un espantajo de una gente que sale allí y teatraliza. No. Si nos vamos a la grabación de aquel día, el día en el que el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, de Vox, de la extrema derecha, hace ese anuncio, si nos vamos a ese día y vemos cuál fue el preludio, quién le presentó, nos encontramos con que no parecía que el Partido Popular estuviera muy en contra de esa iniciativa. Escuchad. El gobierno de la Junta de Castilla y León, y al margen de esto hemos realizado algún análisis de algunas medidas y en ese sentido hoy nos acompaña en esta rueda de prensa el vicepresidente de la Junta de Castilla y León en relación con la puesta en marcha de alguna de estas actuaciones en favor de la natalidad y de la familia. Son medidas que vienen a dar el cumplimiento al pacto de gobierno que firmamos en esta legislatura y que es un pacto que entre sus objetivos principales incluye el fomento de la natalidad y la lucha contra la despoblación. Son medidas que han sido puestas en conocimiento del Consejo de Gobierno, tanto por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León como por la Consejería de Sanidad, quienes han venido trabajando conjuntamente este ámbito y cuya aplicación también se va a poner en marcha en el ámbito sanitario por la Consejería de Sanidad. Y sin más, cedo la palabra al vicepresidente para que las explique con más detalle. ¿Veis que ahí el Partido Popular sea discrepante? ¿Les veis incómodos? ¿Veis que el señor Carriedo, cuando estaba presentando al vicepresidente allí, desconocía la materia de la que iba a tratar? ¿Veis que el Partido Popular estuviera poniendo alguna resistencia? Casualmente el acta del Consejo de ese día no dice nada de las medidas, pero si no se trató en el Consejo, ¿qué hace este señor de la parte popular de ese gobierno, de la parte del PP? ¿Qué hace este señor presentándole en esos términos? ¿No es esto sospechoso? Pues sí, queridos amigos, así en este viaje, en este baile de incoherencias, el Partido Popular se ha visto arrastrado a una polémica porque no han calculado que sí, en España el debate del aborto es un debate más bien
superado. Bueno, pues con ese lío montado, el Partido Popular sigue tratando de pasar páginas, sigue tratando de mirar para otro lado y recuperar la cuestión más relacionada con el sí es sí y con otras cuestiones que tenían al gobierno, digamos, en una posición incómoda y donde ha perdido el pie por culpa de que se haya quitado el disfraz la extrema derecha a la vista de todos. Y la verdad es que el Partido Popular lleva un mal año, porque fijaos lo que está ocurriendo. Es que resulta, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, al gobierno le están saliendo bien las cosas. Le están saliendo bien en materia económica. Y claro, el Partido Popular, que lo ha confiado siempre su estrategia política a denunciar la situación económica, a señalar cómo la izquierda malgasta el dinero, de pronto se encuentra con que su discurso ha quedado completamente trasnochado. Se dan cuenta de que las cosas le están saliendo bien en términos económicos al gobierno. Y eso le produce mucha frustración y le hace teatralizar las respuestas en el resto de temas. Pero es que fijaos, ayer el Fondo Monetario Internacional revisó al alza la previsión de crecimiento en España para 2022. Claro, con razón salía Nadia Calviño hinchada de alegría. El informe del Fondo Monetario Internacional es muy positivo. Revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del Gobierno, sobre todo la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto importante. Eso decía Nadia Calviño en un vídeo que enviaban desde su equipo a las redes sociales. Y sí, el Fondo Monetario Internacional revisa significativamente al alza su pronóstico de crecimiento del PIB para España en 2022, que eleva al 5,2 desde el 4,6 del pasado mes de noviembre, aunque ha recortado en una décima la proyección para este año, cuando espera una expansión del 1,1%. Pero es el Fondo Monetario Internacional, anticipa que la actividad alcanzará su nivel previo a la pandemia a principios de 2024, cuando cree que el PIB crecerá un 2,4% y a un ritmo del 2,2% en el año 2025. Así que las expectativas económicas para el gobierno no son malas, de manera que todos estos anuncios que había hecho la extrema derecha, los abismos, los apocalipsis, los tsunamis, los terremotos que nos esperaban en otoño, no han terminado de llegar. Y aún así nos encontramos con que sí, hay dificultades sobre la mesa y algunas no son pequeñas. Cualquiera de vosotros que haya ido a hacer la compra se ha encontrado con la enorme subida de precios y ahí hay una idea que es capital. En aquellos sectores donde el gobierno no interviene, la especulación está garantizada. Hemos visto cómo el gobierno intervenía en el precio de la luz, en el precio de la gasolina, y allí se producía un estancamiento y se frenaba en algo este proceso especulativo que se está viviendo. Pero en la cesta de la compra no parece que nadie esté siendo capaz de poner límites. Y lo siguen pidiendo. Lo pidió Podemos esta semana, lo pidió Yolanda Díaz. Necesitamos bajar el precio de la compra. Insisto, una familia con un salario de 1.000 euros o un trabajador o trabajadora o 1.200 euros al mes no es capaz de realizar la cesta de la compra en la calidad que nos merecemos. Por tanto, todas las medidas son bienvenidas y cuando el gobierno actúa bajamos el precio, lo estamos viendo en los precios de la energía, por tanto demos un paso más, como vengo diciendo hace días, para seguir favoreciendo el bienestar de nuestro país. Bien. La cesta de la compra, mientras los intermediarios siguen engordando los precios, hay que preguntarse qué es lo que está haciendo, lo hemos visto con Día, qué es lo que está haciendo Mercadona. Algunas de estas empresas se han negado a bajar los precios porque se lo haya sugerido el gobierno y siguen insistiendo que lo único que aceptan es la bajada del IVA, que sea el Estado el que baje la presión fiscal, pero la bajada del IVA que se ha producido en algunos alimentos no está produciendo esos efectos, porque estas grandes plataformas cogen y repercuten el precio y aprovechan para subirlo de nuevo. Así que sí, hay que intervenirlo, porque si no, la cesta de la compra se va a volver absolutamente prohibitiva. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola.
have you. That's enough to paint lonesome black and blue. Yeah, I have you, and you have me. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up, and we've had down. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a color in the rainbow that shines like you. Todas las músicas que escuchamos en la cafetera. Creative Commons. Sí, todas las músicas que utilizamos en la cafetera son Creative Commons. Creative Commons. Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Bueno, la música Creative Commons con la que también sobre la que otras noticias también tienen esta mañana una especial relevancia. Sigue el conflicto del agua. Algunos anuncian que ese será un conflicto que no cesará, que no terminará y que estamos viendo un incipiente asunto que incluso en el futuro puede terminar derivando en conflictos bélicos. La guerra del agua en España también se cobra importantes debates. Aquí hemos visto cómo desde la Generalitat Valenciana defienden ese trasvase del Tajo al Segura, que siga manteniéndose en las mismas condiciones. Pero desde el Gobierno han dicho que hay que limitar el caudal, la cantidad de agua que se pasa de un lugar a otro de ese río. ¿Por qué? Porque ahora con la ausencia de lluvias, con la sequía que hemos vivido, también con las inundaciones se están produciendo problemas en el mismo ecosistema del río, pero también ya no solamente por cuestiones medioambientales, sino por una cuestión de reparto hidrológico. Pues bien, esto tiene muy enfadada la Generalitat Valenciana, que dice que seguirán dialogando, pero que no renuncian al trasvase tal y como lo conocían. El plan A y el B es siempre el diálogo y buscar una solución para agua para siempre, buscando un mix de todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición. Desde luego el Tajo Segura es irrenunciable, como es también fundamental la desalinización y todas las obras que lleva adosada en estos momentos la iniciativa del Gobierno. En otros países desde donde estáis escuchando el programa ocurren cuestiones similares. El agua va a ser un motivo de confrontación en el futuro, especialmente ante este escenario de cambio climático. Aquí en España, además, que observamos y que se nos anuncia como el cambio climático afectará a la desertificación del sur de España, del sur de la península. Vemos también cómo estas batallas cobran un sentido especial, un sentido diferente. Pero luego hay cuestiones políticas pues que también son relevantes. Desde las zonas de interior acusan a las zonas costeras de aprovechar sus caudales, de llevarse su agua, y dicen, claro, sí, aquí todo el mundo defiende el turismo de la costa, que se generen urbanizaciones y que se genere tejido industrial y de huerta, y mientras nosotros les enviamos el agua, aquí solo vemos abandono y cómo se va vaciando esta España interior. De manera que también es una cuestión de dirigir políticas de apoyo, de reconducir para que en esos lugares de la España despoblado también se creen servicios, también se pueda realizar algún tipo de aprovechamiento y no termine siendo convertido en el patio de atrás de todas las cuestiones. Es decir, este reparto territorial de intereses también es relevante en el debate. Y luego está el gran debate medioambiental. Claro, un río de hormigón por el que vas a hacer un trasvase de agua, aunque lo tengas construido, tiene unas consecuencias medioambientales, un impacto indiscutible. Pero además también provoca cambios en el caudal. Y eso significa que cuando desemboca en el mar, también se producen transformaciones y modificaciones y cambio. Por ejemplo, para todo el alimento que se genera para el pescado que recibe esa cantidad de agua dulce con suficiente materia. Bueno, pues todo esto los ecologistas llevan años denunciándolo. Cuidado, porque la política de trasvases siempre es una política arriesgada. Claro, parece que es una confrontación exclusivamente política. No solamente. Tiene una derivada relacionada con el
el medio ambiente, con la protección, especialmente en un tiempo que, como advierten desde el Ministerio de Medio Ambiente, vamos a asistir a grandes sequías y también a profundas inundaciones. Y hay que prever cómo se puede afrontar todo esto desde el consenso, que no parece fácil. Son los nuevos dilemas, mientras una parte de la sociedad continúa mirando para otro lado como si no estuviera ocurriendo, como si el cambio climático no se estuviera dando. Esto produce mucha frustración a una generación, especialmente aquella generación muy joven que ve de forma muy pesimista el futuro. Y hemos visto, por ejemplo, a Greta Thunberg, que se ha desplazado a Davos. Dice, aquí están quienes más contaminan. Desoyen nuestras prioridades, ellos están más pendientes de sus intereses económicos, porque aquí están quienes representan a las empresas petrolíferas. We are right now in Davos, where basically the people who are mostly fueling the destruction of the planet, the people who are at the very core of the climate crisis, the people who are investing in fossil fuels, etc., etc. And yet somehow these are the people that we seem to rely on solving our problems, where they have proven time and time again that they are not prioritizing that. They are prioritizing self-greed, corporate greed, and short-term economic profits above people. And dice Greta Thunberg, y la activista, que aquí la gente que está reunida está más preocupada de sus prioridades, de sus intereses económicos y empresariales, que en esta otra gran prioridad, que es la defensa del futuro de este planeta. Por cierto, la cantidad de hate, la cantidad de odio que recibe Greta Thunberg estos días ha quedado explicitada. Sabéis que fue detenida en Alemania mientras participaba junto a otros activistas en una protesta contra la expansión de una mina de carbón a cielo abierto. Pues bien, eso en Alemania estaba teniendo mucha repercusión, se desplazó hasta allí, participó en la protesta y fue detenida. Es una niña. Y, por lo tanto, la policía, pues digamos que no tuvo que emplearse muy a fondo. Le pidieron que se levantara, la sacaron medio en volandas, pero una vez la tenían en el suelo, pues la acompañaron al furgón. Pero cuando la bajan del furgón para llevarla hacia el resto de furgones, hay un momento en el que se produce un tiempo en el que los policías están esperando a que se despeje el camino, a que sus compañeros les digan que ya la pueden llevar, y es rodeada por una nube de fotógrafos. Entonces, resulta que ha habido una parte de la red que ha decidido que es que eso demostraba que había un montaje en torno a la detención de Greta Thunberg, porque estaba muy sonriente. Y, hombre, si quieres está llorando. Obviamente es una personalidad global que sabe, independientemente de lo que ha ocurrido hoy, que sabe perfectamente que, hombre, no va a ser sometida a una presión policial muy exagerada, no representa ningún peligro. A los propios policías les preguntó la prensa, oiga, ¿por qué le han tratado con este tacto? ¿Por qué no le han pedido sus datos? Y decía el policía, hombre, se puede imaginar usted que sabemos perfectamente quién es la persona detenida, que no parece que sea una antisistema dispuesta a pegarle fuego a los coches de las fuerzas del Estado, ¿no? Pero ha tenido que dar explicaciones, porque ha sido tal la nube de hating en las redes sociales que incluso algunos medios de comunicación de extrema derecha la han asaltado preguntándole ¿por qué sonreía? ¿Acaso no estaba posando con los policías? Very likely that the German police and RWE fossil fuel company would stage an arrest. Well, how many times? You know, I'm just a young person. I tend to laugh at most things. Me decía, soy una persona joven y me gusta, habitualmente estoy sonriendo, y dice, sonrío habitualmente. En fin, bueno, todo esto me provoca risa. En el vídeo se la ve cómo explica la manera en la que fue detenida, pero sobre todo es un acoso que de verdad no tiene. Pero bueno, así está la cuestión también de crispada y cómo se utiliza también este debate. Porque si queréis ver incidentes de verdad, solo tenéis que buscar algunas imágenes de lo que ocurrió ayer en Francia. Una movilización histórica en defensa de la edad de jubilación. Ya sabéis que el gobierno francés quiere subirla. Bueno, pues la gente se ha echado a la calle. Sí, manifestaciones, un éxito de la huelga general contra el retraso en la edad de jubilación que ayer cristalizó con movimientos, miles de personas. Bueno, dicen que entre 1 y 2 millones y medio de personas se echaron a las calles
y pidiendo que no se retrase la edad de jubilación de los 62 a los 64 años como pretende hacerse. Los sindicatos se muestran muy satisfechos, pero en efecto no estuvo ausente de tensiones. Intervenciones y cargas policiales en una sociedad, la francesa, muy acostumbrada a la defensa vehemente de sus derechos. Y un breve planeo por el mundo nos lleva también hasta Perú, donde continúan las movilizaciones de la ciudadanía frente al asalto al poder. Dicen de Dina Boluarte, debe dimitir. Bueno, ayer los manifestantes convocaron también una gran manifestación, un gran movimiento social que en diferentes lugares del país estuvieron movilizándose y llegaron a acceder al aeropuerto de Arequipa. La policía, desbordada, consiguió finalmente repeler este asalto de los ciudadanos al aeropuerto, pero se vivieron momentos con gases lacrimógenos y la intervención de la policía. Y la gente se abalanza. Está retrocediendo la policía y la gente se abalanza. Van a tomar el aeropuerto en este preciso momento. Los están apedreando los policías de frente. Está retrocediendo y toda la gente por aquí, miren cómo baja. Miren cómo baja la gente por aquí. Miren cómo se viene toda la gente. Ha llegado ya el humo de las bombas lacrimógenas donde nos encontramos. Mientras tanto, continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según el periódico El Mundo esta mañana, Ucrania exige tanques a España. Zelensky apremia a Alemania para que autorice la entrega de los Leopard, de los que España tiene más de 300 unidades, dice, pero Defensa elude responder a la petición de Kiev. Mientras Unidas Podemos, dice, rechaza el envío de los carros de combate, dice el periódico El Mundo en esa portada. En la portada de La Vanguardia, donde escribe nuestro Pedro Ballín, con quien vamos a hablar también ahora para abordar esta serie de Last of Us que se acaba de estrenar. Bueno, pues en la portada de La Vanguardia, Sánchez y Macron se alían en Barcelona por una Europa más soberana. Los dos mandatarios abogan por un mayor desembolso público para impulsar la industria y la defensa europea. Y también más de 1 millón de manifestantes en Francia por las pensiones, dice esta mañana el periódico La Vanguardia. Sánchez y Macron alumbran una alianza estratégica de peso en la Unión Europea, dice el periódico de España que dirige Gemma Robles. El nuevo eje de Madrid y París busca consensuar posiciones ante Bruselas. España y Francia se comprometen a impulsar las conexiones eléctricas y las protestas contra la cumbre exhiben división en el independentismo, que también ha sido destacado. Por cierto, le han preguntado a Pedro Sánchez, va a haber una manifestación de la derecha y la extrema derecha este fin de semana en Madrid contra el gobierno. Le han preguntado por esta manifestación y también por la manifestación que tuvo lugar ayer, en efecto, del independentismo. Y Pedro Sánchez decía, bueno, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. La Constitución española es una Constitución democrática. Y en esa Constitución se reconoce el derecho a la manifestación pacífica en defensa de unos ideales, de cualquiera, incluso de ideales que van en contra de la Constitución, como ha sucedido hoy en la ciudad de Barcelona. Bueno, dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo. Pero yo sí creo que entre lo que ha sucedido hoy, jueves, y lo que va a suceder en Madrid el sábado, es donde se encuentra la amplia mayoría de este país. Porque más allá de las manifestaciones, más allá de las movilizaciones, hay una España silenciosa. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Vamos a ver cómo ha enfocado la prensa internacional las noticias de nuestro país, las más destacadas, que han tenido, digamos, una cierta expectación, que han despertado una cierta expectación en la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose
de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos en La Cafetera un episodio para hablar sobre el impacto que tiene la información internacional, la manera en la que los medios de comunicación internacionales hablan sobre España. Claro, de la cumbre hispano-francesa de la que estábamos hablando, y ya intuimos que algo de repercusión en el exterior está teniendo. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que es una gran cumbre que además escenifica un poco un nuevo tipo de relación, que es lo que destacan varios medios internacionales, ¿no? que realmente profundiza o realmente refuerza un poquito esa especie de eje Madrid-París que podría estar surgiendo justo en un momento además en que varios medios destacan, ¿no? El eje franco-alemán, el famoso eje franco-alemán en Europa, pues estaba ligeramente debilitado por diversos problemas que han tenido ambos países, y en este sentido pues se está destacando. Había incluso un artículo en Euronews, ¿no? Como que recordaba que históricamente España y Francia habían tenido una relación más tensa y que ahora realmente había un diálogo mucho más pacífico y mucho más constructivo, ¿no? En este caso destacaba que estaba basado además en pues intereses más o menos comunes en energía, en interconexiones, y bueno, es algo que está suscitando bastante interés en los medios internacionales. Algunos alemanes también señalaban este hecho de esta amistad que estaban escenificando Macron y Pedro Sánchez, y sí que es un tema que está generando interés. Oye, hay algunos asuntos que esta semana nos han acompañado en los medios de comunicación. La polémica por el protocolo antiabortista de Vox, ampliamente destacada en los medios internacionales. Algunos, como Bloomberg, habla de primer intento de revertir el derecho al aborto en Europa desde el fallo del Supremo en Estados Unidos. La extrema derecha en el foco de los medios internacionales en España. Sí, la verdad es que cuando se presentó el protocolo cuando lo presentaron en Castilla y León, este protocolo antiabortista que que las mujeres tuvieran que escuchar el latido fetal o ver una ecografía en 4D antes de poder abortar, inicialmente suscitó no excesivo interés de los medios internacionales, pero según ha ido creciendo la polémica, la verdad es que sí que la han recogido desde Bloomberg, Libération, varios medios estadounidenses como ABC News, otros medios franceses, Sud-Ouest, Marianne, agencias internacionales, y es verdad, The Guardian también se ha hecho eco de ello, y es verdad que es un asunto que está llamando bastante la atención. Y entre otras cosas, una de las cosas que, por ejemplo, resaltaba Bloomberg, la agencia estadounidense, es que se trata un poco del primer ejemplo de intento de revertir derechos reproductivos de las mujeres y el derecho al aborto en Europa occidental desde el fallo del Supremo en Estados Unidos, ¿no? Recordaba que una cosa que parecía tan asentada como el derecho al aborto en las democracias occidentales, pues desde el fallo del Supremo en Estados Unidos se había vuelto a poner bajo los focos, y en este caso pues interpretaba este intento de Vox de adoptar o de implantar unas medidas que dificultaban el aborto, pues era algo así como el primer retroceso en este campo. Libération, el diario francés, también hablaba de una restricción subrepticia, ¿no? Así un poco adoptada o intentando ser adoptada de forma un poco oscura, y además destacaba que claro, que en el tema del aborto, que era uno de los raros consensos en la política española, ¿no? Un tema que hasta ahora pues se consideraba un pilar y que no estaba en discusión, pues como Vox había conseguido pues cambiar, digamos, o repartir, hacer un nuevo reparto de cartas y que volviera a estar en el foco. Y luego otros medios como The Guardian o ABC News han puesto el foco en las reacciones que ha generado, ¿no? Tanto por parte del gobierno central, que ha amenazado con acciones legales y que realmente ha intentado o se ha destacado por la posición enfrentándose a este protocolo, como la reacción del Partido Popular. The Guardian, por ejemplo, titulaba por ahí, ¿no? Decía que había intentado o que había asegurado que no se iba a llevar a cabo este protocolo. Recogía las palabras de Fernández Mañueco asegurando que no habría este protocolo.
protocolo y destacando que en cualquier caso, pues bueno, había sido un intento de realmente volver a colocar el aborto en el centro del debate, volver a dificultarlo y realmente ponerle algún tipo de trabas, y que en este sentido pues habría provocado una fuerte reacción tanto el gobierno central como incluso en el Partido Popular, que The Guardian resaltaba esto, que estaba intentando contener la polémica y la medida y el protocolo. También sobre la guerra de los impuestos, el populismo fiscal, algunos medios hablaban del anuncio de la Comunidad de Madrid de hacer incentivos fiscales, proponer incentivos fiscales para inversores extranjeros, lo decía el Financial Times. Nada menos que el Financial Times, no cualquier medio, ¿no? En este sentido, además es que el titular era bastante contundente. Decía que Madrid, y en este caso Isabel Díaz Ayuso, pues digamos que intensificaba esta guerra de impuestos que varios medios internacionales habían puesto de relieve que se estaba dando en España a cuenta de algunas medidas que el gobierno español había puesto en práctica, ¿no? El aumento, digamos, el establecimiento de un nuevo impuesto sobre la riqueza y digamos, contra los beneficios de bancos y grandes compañías energéticas, y que algunas comunidades autónomas, especialmente pues gobernadas por la derecha, habían planteado algún tipo de medidas. Y bueno, se hacía eco de este nuevo anuncio de Isabel Díaz Ayuso de presentar una serie de incentivos fiscales para intentar atraer a inversores, particularmente extranjeros, a Madrid. Destacaba que era un nuevo capítulo en esta batalla y en esta guerra, y que había abierto un nuevo frente, ¿no? Pero quizá lo más llamativo del artículo del Financial Times era cómo se refería a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entre otras cosas, hablaba de que era una agitadora y que realmente prácticamente todas sus medidas buscaban reforzar su perfil nacional, ¿no? Y ese perfil de confrontación constante con Pedro Sánchez, y en este sentido pues enmarcaba un poquito en este contexto su última decisión. Y además finalizaba el artículo citando a una politóloga española que aseguraba que si hay alguien en el Partido Popular que sigue el manual populista, esa es Ayuso, ¿no? Esta frase quedaba ahí pues bastante contundente, nada menos que en el Financial Times. Wow. Oye, luego hemos visto el discurso de Pedro Sánchez en Davos pidiendo más impuestos, arreglar un sistema injusto. ¿Esto ha tenido algo de repercusión fuera? Sí, la agencia turca Anadolu lo ha destacado especialmente. Es un discurso que comentamos en la cafetera y que realmente ha tenido bastante repercusión, sobre todo en las redes sociales. Dado que hay una fuerte presencia de líderes internacionales en Davos, pues no han estado esencialmente pendientes de él, pero sí, por ejemplo, la agencia turca lo ha destacado, y un poco como ha abogado el propio presidente español por unos mayores impuestos, entre otras cosas, a las empresas ante una audiencia de líderes y de grandes empresarios, ¿no? Y destacaba y detallaba incluso algunas de estas frases, ¿no? de Pedro Sánchez, denunciando que era un sistema injusto, la necesidad de arreglarlo. Algunos otros medios también internacionales también se han hecho eco, pero la verdad es que ha sido una semana en la que ha tenido bastante presencia Pedro Sánchez en la prensa internacional a cuenta de Davos. Ha sido entrevistado también en la CNN, apareció también en la CNBC, y ha recibido bastantes elogios y reconocimientos a su gestión y a esa otra forma realmente de haber abordado la crisis por la pandemia y en general la economía española, ¿no? En este sentido ha sido una buena semana para Sánchez. Ya te digo que este discurso que hemos resaltado aquí en la cafetera solo ha sido destacado por algunos medios como esta agencia turca, pero en general sí que el protagonismo y la presencia de Pedro Sánchez en la prensa internacional y en general en la escena internacional sigue siendo bastante positiva y bastante frecuente. Oye, vemos en The Guardian, se fijan en Yolanda Díaz y en la gira de Sumar, dicen que está galvanizando a la izquierda. Sí, podríamos decir que siguen las buenas noticias para el gobierno español en la prensa internacional, porque es un artículo de The Guardian que firma Stephen Bargen, el corresponsal que está sobre todo en Barcelona, y de hecho lo que pone de relieve y lo que detalla es uno de los actos de Sumar y de Yolanda Díaz en Barcelona, ¿no? Cómo está intentando con esta gira y desde esta plataforma pues intentar movilizar y construir una especie de red de apoyo para los candidatos de izquierdas
como recuerda The Guardian, en un año electoral, ¿no?, en que va a haber elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales probablemente a final de año. Pero quizá lo más llamativo que dice el artículo es eso, ¿no?, que habla de Yolanda Díaz como una figura que está realmente galvanizando a la izquierda, especialmente a la izquierda más descontenta con el Partido Socialista y con Podemos. Y luego otra de las cosas que destaca el artículo de The Guardian es digamos, los llamamientos de Yolanda Díaz a la unidad, y recuerda además que es un momento en el que está suscitando mucha atención y está haciendo correr ríos de tintas ese posible enfrentamiento o ese distanciamiento entre Yolanda Díaz y Podemos, y que en este acto y en concreto en este sentido pues destacaba que había habido una apelación a la necesidad de unidad en la izquierda. Y por último, entrevistas a Nadia Calviño y a Pere Aragonés en la prensa internacional. Sí, la verdad es que la de Pere Aragonés tiene que ver también con la cumbre de España y Francia en Barcelona, pero es entrevistado por el corresponsal aquí en España de Le Figaro, por Mathieu de Taillac, y habla un poquito de Cataluña, ¿no? Una de las frases que se destaca es eso, ¿no? Como la lucha por intentar conseguir la independencia en Cataluña no terminará y se va a mantener, aunque se pone también de relieve pues un poco la relación con Francia y el impacto de esta cumbre. Y luego es llamativo el artículo o la entrevista de Nadia Calviño en el Handelsblatt, que es uno de los diarios económicos más importantes de Alemania, y que pone un poquito el foco en este impulso que, hablando un poco de la relevancia de España en la escena internacional y en la escena europea, ¿no? España está impulsando que se revise y se cambie el mercado eléctrico, ya con esta famosa excepción ibérica, y en general que se cambie un poquito la forma en que funciona el mercado eléctrico, y en este sentido esta entrevista Nadia Calviño insiste en la necesidad de abordar esto como un eje fundamental para que la transición ecológica se lleve a cabo, y está empezando a calar esta idea, ¿no? De hecho, algunos medios también destacan que tanto en la cumbre de España y Francia va a apoyar esta reclamación de España, e incluso en Alemania se está empezando a generar también un cierto consenso sobre la posibilidad al menos de abordar esta reforma. Pues Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la resistencia, como siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días, Fer. Bueno, y hoy con un temazo y con un invitado de excepción, señor Ballín, Pedro Ballín, buenos días. Buenos días, pero no soy un invitado, soy un señor de la casa. Eso te iba a decir. Puedo mirar las alacenas, no vengo de invitado. Puedo revolver los cajones, esas cosas. Pero desde luego, además, lo que seguro eres imprescindible para hablar de la serie de la que vamos a hablar hoy, porque si ha habido un título en el ámbito de los videojuegos que tú hayas mencionado tantas veces y de forma tan positiva, ese es The Last of Us. Y claro, como ahora hay serie en HBO, Ana Pastor la ha visto y a Ana Pastor le ha impactado, le ha gustado. No me has metido nada de presión para elegir otra cosa esta semana. Me he sentido libre para poder hablar de The Last of Us, pero... Es ironía todo, evidentemente, pero también tengo que decir que como me habías presionado tanto, no quería, y la he visto, y claro, no. Primero, yo no he jugado al videojuego, no he visto imágenes del videojuego, lo único que sabía de la existencia era un tuit de Ballín con Anísimo viendo el estreno el otro día en un cine de este primer capítulo. Esto es lo único que yo sabía, y dos, nadie me había dicho que salía Pedro Pascal.
Entonces, me ha gustado muchísimo el capítulo, no sabía ni el tema y me tiene fascinada y esperando, que yo no he podido ver y nadie creo el segundo. Es una serie que habla de una suerte de zombies que han poblado la Tierra, de los que hay que huir, y una cría a la que hay que proteger por razones que se van descubriendo, pero que todo el mundo intuye, porque en el género esto es muy típico. Digamos que debe ser analizada porque tiene una cierta resistencia a convertirse en zombie, y entonces a partir de ahí pues un protector que la va cuidando. Pero tú fíjate, si Pedro Ballín es prescriptor en esta materia, que yo, que no he jugado tampoco al videojuego, es la única razón por la que me habría comprado una PlayStation. Ahora, como han dicho que lo van a sacar para PC, entonces he decidido esperar, pero solamente por la manera en la que Pedro Ballín se refería a la experiencia que suponía, a lo que te enfrentabas con el videojuego, y después haberle escuchado hablar sobre la serie y decir que es una reproducción fiel, la parte que has visto, ¿no, Pedro? Una reproducción muy fiel del videojuego. Sí, he visto solo... Estuve hace muy pocos días comiendo con Alejandro G. Calvo, el director de Sensacine, que tiene aparte de ser un escritor de críticas muy bueno, tiene una especie de videocríticas semanales en YouTube y tal, de mucho éxito, aparte de un podcast. Y estuve comiendo con él que se había visto los 9 episodios, como 11 horas y pico, y un poquito más averiguado de por dónde va la cosa, pero no mucho. ¿Pero le ha gustado? Sí, le ha gustado mucho, sí. Porque en este caso cumple el papel que tanto te gusta, Ballín, de ser estrenado solamente a capítulo por semana. Creo que esto tiene que ver con la política de no de HBO Max, sino de HBO Cable en Estados Unidos. Es decir, esta serie está concebida para el lineal de HBO, con lo cual, como el lineal en eso es extremadamente respetuoso, estrena un capítulo por semana. Y a pesar de que en las plataformas, en HBO Max como en otras, se prima lo de estrenar doble capítulo o lo de poner toda la serie a disposición desde el principio, han decidido respetar el calendario del canal lineal, con lo cual van a estrenar solo un capítulo por semana. Papá. No se sabe. Dicen que es un virus o una especie de parásito. ¿Han sido terroristas? Aún no se sabe. ¿Estamos enfermos? No, claro que no. ¿Y las explosiones? No hay teléfono ni radio. Hace nada estaba en las noticias. ¿Cómo lo sabes? ¿El qué? Que no estamos enfermos. Casi todos los casos son en la ciudad. Por eso han cortado. Bueno, lo que parece es que las críticas que está recibiendo, lo que se ha visto, las críticas que está recibiendo son muy buenas y sobre todo el mundo coincide en que es muy fiel al videojuego, ¿no? Sí. Me interesa mucho la mirada de los que no habéis jugado, porque a mí me ocurre, viendo este capítulo excelentemente rodado, interpretado, etcétera, 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 yo transito por un itinerario emocional por el que yo ya había pasado, y además ya había pasado en primera persona, que es, digamos, el plusvalor del videojuego, ¿no? Cuando hablamos además de un videojuego que no es que imite el cine en cuanto a su estructura narrativa, sino que su excelencia está a la altura del audiovisual, por lo cual, digamos, el enriquecimiento a una persona que ha jugado el videojuego, el enriquecimiento que proporciona la serie es muy limitado, porque no te permite ir a lugares emocionales donde no habías estado ya. Es más, emocionalmente todo eso lo habías vivido con mayor intensidad porque lo habías vivido con el trampantojo de la primera persona. El prólogo de 2003, historia de Joel con su hija, es una cosa que es lo primero con lo que te enfrentas en el videojuego, esa camioneta que intenta salir de la ciudad con el hermano y con la hija. Es una cosa a la que vives en el videojuego con su desenlace tremendo y que ya te arrasa emocionalmente en la primera vez que te aproximas, en la primera hora y media de juego. Entonces, aun siendo, viéndolo en serie, muy emotivo, para los que hemos jugado al videojuego no deja de ser un territorio conocido que además contemplas con mayor distancia porque no estás interactuando con ella, ¿no? Bueno, como he dicho que yo no había jugado al juego, me ha llevado a buscar las imágenes que por supuesto hay en YouTube del juego. Sí. Y además, como he contado antes, Nanísimo, que trabaja en Neutral, me ha contado lo que acabas de contar tú, Ballín, que es muy espectacular ver en serie que tú vas en esa camioneta en primera persona y dices que es exactamente igual. Y además es que hasta ahora no había ocurrido que un juego provocara, vamos, seguro que hay algún ejemplo que tú eres más cinéfilo, al menos a este nivel de producción. Y luego supongo que el acierto también es el casting, ¿no? O sea, la niña al principio es una cosa de locos.
También te digo que hay una cosa súper intrigante que vamos a ver a dónde la lleva, porque una de las decisiones más importantes desde el punto de vista narrativo y de casting es hacer que la niña sea fea. Y digo esto y no lo digo como algo gratuito, porque la niña es de la misma edad, es una niña muy niña, pero al final la relación entre Joel y la niña tiene un componente sutil, no es Leon el profesional ni Beautiful Girls, pero tiene un componente sutil de lolitismo, ¿no? De atractivo y de relación de Joel con la niña, porque la niña es una preciosidad. Jovencito de Ellen Page, que ahora es Elliot, pero Page era adolescente. El personaje protagonista de Last of Us, el videojuego, es una especie de trasunto de la Ellen Page de 14 años, ¿no? De 13 años. Entonces, me parece una decisión muy relevante y creo que es una decisión básicamente prudente y conservadora, elegir un personaje que puede ser muy atractivo, pero no muy atractivo físicamente para la niña, que me recuerda un poco a la de Hereditary, o sea, tiene uno de estos físicos un poco marcianos, un poco extraterrestres, unos ojos muy separados y... que no sea nada atractiva físicamente, nada lolita potencialmente, creo que es una decisión conservadora de la serie para evitar desarrollar en la otra trama. En lo que se supone que viene esa sensación de lolitismo que también digo, en el videojuego es una sutileza, o sea, tiene que ver con la impresión del propio jugador, no es algo que en el guión vaya a estar presente nunca, ¿no? Es Bella Ramsey, la verdad es que las dos están increíbles. Bella Ramsey, que es de la que estás hablando, sale también en Juego de Tronos, creo que es uno de los personajes de Juego de Tronos. Pero yo te preguntaba también por la primera escena, que es la de la niña, que no vamos a hacer mucho spoiler, pero digamos que tiene menos protagonismo, por lo menos en este capítulo o en otros. Nico Parker, que también es una maravilla. Entonces, si a eso le sumas Pascal, ¿no? Pues han conseguido meterte también por eso, ¿no? Bueno, claro, es que una de las bases, en el otro sentido en el que se construye la relación en el futuro, en el videojuego, que no sé a dónde va a ir la serie, no sé si va a seguir con una adaptación tan literal o se va a ir a otros espacios, pero uno de los componentes principales del videojuego, una de las excusas narrativas, es lo que ocurre entre Joel y su hija en ese prólogo y cómo eso va a condicionar la resistencia de Joel a relacionarse con Ellie en el viaje que harán juntos. Entonces ese prólogo, digamos, es muy importante para construir, digamos, los cimientos sobre los que luego van a levantar la relación entre ellos dos. Por eso es muy importante que el espectador interiorice bien ese trauma, ¿no? Y creo que está contado de forma excelsa. O sea, yo creo que la serie no se puede hacer mejor. Mi duda no viene tanto de si la serie va a ser muy buena o no, sino en qué medida es capaz de enriquecer el producto cultural que es el videojuego. Porque hay otros videojuegos que por las necesidades tecnológicas del medio no son muy sutiles, ni muy sofisticados, ni muy preciosistas en el desarrollo de la narrativa, digamos, puramente cinematográfica, es decir, de las interpretaciones de los personajes, de la escritura de guión, etcétera, etcétera. Pero Last of Us sí. ¿Tú crees que buscan eso? Es un videojuego que ya llegó, desde el punto de vista de la interpretación de los personajes y desde el punto de vista de la escritura de guión, ya llegó lejísimos, tan lejos como el buen cine y las buenas series o más. Entonces, ese es el gran desafío de la serie. Que no trabajas como en otros productos procedentes del videojuego para enriquecer con la narrativa audiovisual un relato que tenía déficits en ese sentido de partida por el propio medio. Este no tenía déficits. Este ya era tan bueno y estaba tan bien escrito como la mejor narrativa audiovisual y tan bien interpretado. Entonces, que la serie, por lo que hemos visto, va a ser muy buena es seguro. Que la serie, aquellos que hayan vivido la experiencia de los dos videojuegos, de las dos partes de Last of Us, les vaya a enriquecer más allá de celebrar el relato que ya conocen, es la duda que me asalta. La hipnosis de la serie, por si hay alguien que... Porque claro, yo cuando se la puse anoche a María Galería, me decía, pero tú no estabas en lo de ver series amables antes de dormir. Y digo, bueno, es que hay una pequeña excepción con este tema, digo, porque Pedro Ballín ha hecho de prescriptor, como decía antes, y digo, y entonces tengo que cumplir fielmente con el mandato. Pero tú decías, Pedro, sobre el videojuego,
que llegabas a replantearte el concepto sobre la violencia gratuita, la violencia justificada. A mí esto me llamó la atención. ¿Por qué? Bueno, porque... es que no quiero hacer spoiler. El primer Last of Us tiene, para mí, el mejor desenlace que yo he visto nunca en un videojuego. Un desenlace que te deja arrasado. Y el segundo, Last of Us, hace una cosa de la que creo que alguna vez hemos hablado, Fernando, que es obligarte a vivir una aventura en un paisaje tremendamente hostil, en el que por la autodefensa y la supervivencia tienes que ejercer violencia. Te obliga a vivir ese tránsito durante medio videojuego y luego te obliga a encarnar a otro personaje durante el resto en la segunda mitad del videojuego, en el que justamente estás del otro lado de esa violencia. Y esto es arrasador. Claro. Porque pasas de entender a la víctima a entender al verdugo, y viceversa, y a no querer apretar los botones que tienes que apretar, ¿no? En este sentido, es un videojuego con muy, muy poca libertad, en un mundo en el que ahora los videojuegos dan mucha libertad de acción. Last of Us son videojuegos extraordinariamente estrechos en cuanto a tu capacidad de margen, y hay momentos tremendos en los que estás jugando y no quieres apretar los botones que tienes que apretar. Esto es una experiencia que ningún videojugador había vivido antes, y además desde una perspectiva tremendamente dramática. Han hecho Neil Druckmann, que es creo que es el CEO de Naughty Dog, la compañía, y coescritor del juego y director del juego y coescritor de la serie, junto a la gente de Chernobyl. Es un tipo que ha llevado el videojuego. Por eso decía antes que no sé en qué medida a los que hayan vivido la experiencia del videojuego, más allá de celebrar lo que ya conocen, la serie les aporta. En general, cuando un videojuego se adapta muy bien, o un cómic se adapta muy bien al cine, la experiencia audiovisual es como una experiencia superior, es una experiencia que eleva tu experiencia, ¿no? De haber leído un TVO bien adaptado, pues te enriquece verlo. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el término de la novela, en El Señor de los Anillos. Todos los que nos conmovimos con la lectura de las novelas de Tolkien, cuando Peter Jackson hace esa monstruosa catedral, que es la adaptación que él hace, pues vemos el relato elevado a imágenes, etcétera, etcétera. En esta serie ahí parten con un déficit notable, que es que la serie audiovisualmente ya, si solo te ponen el vídeo del videojuego, de cómo se desarrolla la acción, ya estás ante un producto audiovisual cinematográfico muy complejo, muy sofisticado, muy bien acabado, muy bien escrito. Entonces, esa es mi prevención respecto a la serie. ¿En qué medida puede ser satisfactoria para el videojugador, o en qué medida para el videojugador ensancha el producto inicial? Creo que estamos ante un hito en ese sentido, que es que la narrativa de series tiene menos instrumentos y no más que el videojuego para esa experiencia emocional que es de Last of Us. Wow. Ana, yo sé que Pedro Ballín es un tipo duro, entonces que además el dolor pasa por él como la luz por el cristal, pero en tu caso, ¿qué tal la experiencia? No, tampoco angustiosa, ¿no? O sea, quiero decir que tú tampoco... A ver, a mí las pelis de miedo ya sabes que no me gustan nada, y esto se acerca bastante a ese género, ¿no? Tampoco, es terror, es ficción, es rollo zombies, como tú has dicho. Me parece muy interesante. No sé si el videojuego es exactamente igual, Ballín, y de qué año es, porque en el fondo lo que te viene a contar es una pandemia, que últimamente es muy, muy recurrente en la ficción, basado en la realidad, y en concreto te habla de un hongo. Entonces eso me parece un punto como más interesante. No sé si eso es fiel y de cuándo es la primera vez que eso se menciona en el videojuego. Me imagino que es de antes, ¿no?, de la pandemia. El videojuego es de 2013, el primer Last of Us. Hoy claro, ese prólogo de televisión del año 68, donde preguntan por virus, bacterias, pandemias, y un señor habla de los hongos, eso no existe en el videojuego original. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas especies saben que no lo son, porque hay algunos hongos que lo que buscan no es matar, más bien controlar. Contésteme, ¿de dónde se saca el LSD? ¿De dónde lo saca usted? Proviene del ergot, un hongo, como ocurre con la psilocibina. Los virus pueden hacernos enfermar, pero los hongos pueden alterar nuestra mente. Hay un hongo que infecta a los insectos.
Supongamos que infecta a una hormiga. El virus viaja por su sistema circulatorio hasta su cerebro y lo inunda de alucinógenos, doblegando así la voluntad de la hormiga. El hongo empieza a dictar el comportamiento del insecto. Le dice a dónde ir y qué hacer, como un titiritero con su marioneta. Y aún hay más. El hongo necesita alimentarse para sobrevivir, así que empieza a devorar al huésped desde dentro, reemplazando la carne de la hormiga por la suya. Pero no deja morir a su víctima, no. Se preocupa por mantenerla con vida, evitando su descomposición. El otro prólogo sí, la historia de Joel y su hija en 2003, esto sí forma parte del videojuego. Y quería deciros que ha salido en las últimas noticias una noticia que dice, respecto a lo que dice este señor en ese prólogo, que es que la amenaza verdadera no son los virus ni las bacterias, porque pueden causar millones de muertos, pero siempre ganamos, la especie humana siempre ha ganado esa lucha, y que el peligro son los hongos, porque terminan controlando, cuando parasitan a un individuo, terminan controlando su mente. Y él dice, bueno, bien, los hongos no atacan a los humanos, atacan a otras especies, pero si sube la temperatura del planeta, los hongos tendrían incentivos para sobrevivir a temperaturas más altas, con lo cual podrían sobrevivir dentro de un cuerpo humano, ¿no? Que está a 35 grados. 36. Sí. Os leo. Aumenta la incidencia de enfermedades causadas por hongos. La Organización Mundial de la Salud ha publicado la lista de patógenos fúngicos prioritarios. Y en Radio 5 ayer entrevistaron a un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra para hablar de esto. Este es exactamente el argumento que aparece en ese prólogo. Así que, efectivamente, le han creado un prólogo que la convierte muy intrigante a la serie, porque le da un factor de actualidad que no tenía el original. Claro, pero no estaba en el videojuego. O sea, esto puede ser, digamos... No, el prólogo no. O sea, en el videojuego sí es cierto que la infección viene por hongos, pero esta explicación sobre los hongos y su capacidad para parasitar a los humanos relacionada con la temperatura del cuerpo humano y con la temperatura del planeta, esto es una cosa que aporta ahora la serie de televisión. Doctor Sean Hayes, ¿qué ocurre? Las infecciones fúngicas no se dan en humanos. No, los hongos no sobreviven en los huéspedes con una temperatura interior superior a los 34 grados. Y ahora mismo no hay razones para que los hongos evolucionen hasta aguantar mayores temperaturas. Pero ¿y si eso cambiara? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco? Bueno, pues que entonces sí tendrían motivos para evolucionar. Wow. Bueno, la serie Last of Us está en HBO, se estrena un capítulo, por desgracia, cada semana, pero los que seáis muy pacientes, pues la seguiréis con mucha alegría, otros tendrán que esperar. Y Pedro Ballín, Ana Pastor, gracias. Gracias a ti. No os he dejado hablar, He sido muy malo hoy. Has dicho todo lo necesario. Gracias, Ballín. Un beso a los dos. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Tiempo para hablar de videojuegos aquí en La Cafetera, esta nueva forma de entretenimiento. Y claro, si estábamos hablando de series, de Last of Us ha sido un gran videojuego, ha sido uno de los juegos de referencia que además hemos mencionado un montón de veces en este espacio, en esta sección. Pero hoy vamos a hablar vamos a saltar la página a un lugar diferente, de nuevo con Lord Bartu. Lord Bartu, buenos días. Muy buenas, Fernando. Me van a acusar aquí de abusar de mi presencia en la sección de videojuegos. No, sabes que tienes muchos fans, fanses.
Entonces... Hombre, pues alguna persona me ha mencionado que me ha escuchado y de hecho, bueno, todos, un par de amigos ya me lo han comentado alguna vez, que por cierto, si están escuchando esto, pues un saludo. Y así que, pero bueno, que quiero decir que es muy sencillo participar en esta selección, porque es simplemente meterse en el canal de Discord de la cafetera, donde hay una comunidad de gente muy, muy simpática y muy limpia, y proponer temas. Sí, sí, porque de hecho, en efecto, como dice Bartu, esta es una sección confeccionada básicamente por los propios oyentes, dirigida básicamente por los propios oyentes, organizados a través de Discord, donde van eligiendo, pues qué temas, este tema es interesante, quién le apetece, quién lo tal, y hay una organización allí, pues bastante, entonces puede participar la gente si le apetece, solo hay que darse de alta en el grupo de Discord, buscarnos allí en radiocable.com/Discord, así de sencillo. Oye, Bartu, y entonces esta semana me decías, bueno, pero es que pasa algo, porque se ha presentado un informe sobre protección a los consumidores en los videojuegos en el Parlamento Europeo, y dices, es interesante, porque hay algunas reflexiones que se deberían hacer, ¿no? Sí, efectivamente. Esta semana, bueno, ha tenido lugar una de las sesiones plenarias en Estrasburgo del Parlamento Europeo y la eurodiputada por el Grupo Socialista Adriana Maldonado, eurodiputada española, ha presentado un informe, el cual, bueno, se ha debatido y se ha votado favorablemente, el cual lleva el título de la gente que sienta curiosidad por leerlo, luego más adelante lo puedes buscar. Se llama Informe sobre la protección de los consumidores en los videojuegos en línea, un enfoque a escala del mercado único europeo. Claro, videojuegos, Parlamento Europeo, Dios mío, ¿esto qué es, no? Después del Qatargate, ¿qué pasa aquí? ¿Eurodiputados jugando al Candy Crush ahí en el Parlamento? No nos llevemos a engaño. No confirmo y desmiento que eso haya ocurrido en ese hemiciclo, pero las cosas no van por ahí exactamente, Fernando. Porque, claro, estaba viendo, porque además esto ha sido también tuiteado por los socialistas europeos y tal, y entonces decía, claro, es una industria, sí, fundamental para la innovación en Europa, pero necesitamos normas que protejan a los jugadores. ¿Y cuáles son los riesgos de los que alertan? Bueno, primero hay que decir que el informe no es que ahonde única y exclusivamente las cuestiones negativas de los videojuegos online. También resalta todos los valores positivos que tiene, como una industria que atrae empleo, que puede generar muchos beneficios económicos, que también a nivel de salud mental pues puede tener sus aplicaciones positivas y demás, muy testadas y muy estudiadas ya. Sin embargo, sí que es cierto que a raíz de la pandemia los juegos online han tenido, digamos, han tenido una serie de problemáticas, también relacionadas con la salud mental, pero sobre todo con el tema de las loot boxes, con el tema, por ejemplo, incluso con temas muy truculentos como puede ser el tráfico de personas, la captación de menores a través de juegos online por parte de mafias, etcétera, y cuestiones también que tienen que ver con temas de estafas y demás, que claro, evidentemente han sido muchos los numerosos casos, y bueno, esta eurodiputada pues ha tenido a bien de elaborar un informe para alertar sobre este tipo de peligros, para que la Comisión pues bueno tome cartas en este asunto a nivel europeo, ¿no? Claro, porque en efecto luego hemos visto, dice Quimet, tema de ludopatía, los lot boxes que están prohibidas en Bélgica, por ejemplo, y dice Zares, es un mercado nuevo que tiene 30 años de vida, es normal que se pretenda hacer algunas regulaciones porque advierten de los peligros que tiene, por ejemplo, para los niños, ¿no? Sí, efectivamente, porque durante la pandemia hubo varios videojuegos, varios títulos muy conocidos, como es el caso de Among Us, ¿verdad? Que bueno, jugamos aquí todos los jueves por la tarde. No es el caso de Among Us, creo, no ha aparecido, no me ha sonado nada al respecto, pero sí que es cierto que bueno, la pandemia pues hubo una gran multiplicación de gente y de personas que adquirieron aparatos electrónicos para acceder a internet, consumir contenidos digitales y bueno, trabajar desde casa también, evidente, como fue una de las cuestiones más resaltadas durante la pandemia, pero luego también con el tema de los videojuegos. Entonces, claro, este informe de hecho precisamente se apoya en la Carta de los Derechos Humanos, en los derechos de protección al niño, para precisamente resaltar este tipo de cuestiones y ver qué se puede hacer, ¿no?
Claro, hay algunas cosas que son muy interesantes porque sugieren, por ejemplo, que el Parlamento Europeo estudie esto, pero que además busquen también un sistema común de identificación, de identidad que permita verificar la edad de los jugadores, que esté basado en una cierta certificación de la protección de los datos del posible jugador. Claro, todo esto ayudaría a dar algo de protección y algo de seguridad a las personas que se exponen, porque es verdad, oye, ¿cómo podemos definir lo de las lot boxes? Porque ya tuvimos al ministro aquí, Garzón, explicándolo, pero hay una modalidad en los juegos que es una suerte de cajas de azar, ¿no? A las que se enfrentan los críos y, claro, pueden terminar en la ludopatía porque generan bastante adicción, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos explicar para el que no haya jugado nunca y vea a sus hijos jugar? Que son estas cajas sorpresa que le abren, que le dan características al personaje, pero que en ocasiones requiere de pagar algo. O sea, ya te meten una dinámica que es parecida a la de a lo de los juegos de azar, ¿no? Efectivamente. Bueno, un poco para intentar, digamos, definir qué es un poco el tema de las loot boxes, sí, lo que se utilizan son mecanismos, son triggers psicológicos, que son los mismos triggers psicológicos que podemos encontrar, por ejemplo, en los casinos. O no, en los casinos online y demás. Es decir, una loot box básicamente lo que se basa a nivel de mecánica de juego o a nivel de juegos online es básicamente que, por ejemplo, pongamos por ejemplo un juego como Fortnite, ¿no? En el cual en Fortnite una de las cosas que tiene este juego es que tú te puedes personalizar tu personaje a través de un tipo de, digamos, de objeto, de ítem que se llama skin. No, con la skin, y las skins básicamente lo que hacen es que te puedas disfrazar a tu personaje de distintas cosas, y de personajes de la cultura popular conocidos, personajes de videojuegos, también de películas o digamos skins personalizadas que la propia compañía lanza, ¿no? Haciendo referencia, pues por ejemplo, yo que sé, a jugadores conocidos dentro del juego y demás. ¿Qué ocurre? Que para obtener estas skins normalmente en este tipo de juegos lo que tienen es que la puedes obtener o bien mediante dinero del juego, que es dinero que obtienes mediante, digamos, son puntos que obtienes mediante las partidas en las que juegas. Lo que pasa es que, claro, digamos, este tipo de divisa pues es, digamos, difícil de conseguir, ¿no? Y la consigues de una manera bastante lenta. Sin embargo, luego si utilizas dinero real, pues tienes un acceso más rápido a este tipo de skins. Y luego aparte lo que tienes, sí, este elemento de caja sorpresa que tú mencionabas, Fernando, que muchas veces este tipo de plataformas, este tipo de videojuegos online, en la tienda online del propio videojuego, pues encuentras pues cajas sorpresa, cofres sorpresa, que mediante una módica cantidad de dinero, pues entonces vas a obtener una serie de ítems sorpresa. En el caso de Fortnite, pues pueden ser, pues eso, skins para las armas, para tu personaje, etcétera. Claro, no sabes lo que te va a tocar. Y eso, claro, es un trigger psicológico muy, muy fuerte, que es, claro, añadido con, pues evidentemente, los efectos visuales del propio videojuego y demás que añaden a eso. Pues claro, eso crea una excitación en el jugador muy grande que puede hacer que caiga una ludopatía muy precoz, ¿no? Es como dice Zares, es parecido al funcionamiento de una tragaperras, pero yo quiero advertir a los padres, porque tampoco es cuestiones es importante conocer en profundidad un poco el funcionamiento de estas herramientas, de los juegos, de las tecnologías nuevas, disruptivas que aparecen y que vemos que los críos se exponen. Pero también es verdad que, por ejemplo, el Fortnite es un juego que te permite eso, pero es un juego que también pueden jugar, que juegan los críos además de forma habitual y que no necesariamente se introducen en esas dinámicas, porque digamos que habría que hacer una cierta pedagogía para que los padres puedan explicar los peligros a sus hijos. Lo digo porque se está creando una cultura también de animadversión hacia las pantallas, los videojuegos. Hay algunos estudios que defienden las bondades de los videojuegos incluso para la creatividad, para el desarrollo de la, no sé, de los reflejos, en fin, del diseño espacial, de algunas cuestiones que es muy interesante, ¿no? Hay riesgos, pero como en todo, pues depende de cómo se maneje. Lo que sería importante es que la gente tuviera unos ciertos conocimientos y pudiera hacer un poco de pedagogía para con sus hijos, ¿no? Porque es que si no el lío, sí. Claro, yo veo que de pronto la gente dice, cuidado, que es que el Fortnite es una tragaperras. No, dentro del Fortnite hay algunas opciones para conseguir mejoras del personaje. Si tú eres capaz de explicarle a tu hijo, oye, bien, puedes jugar al Fortnite, pero cuidado, y aquí no se gasta dinero. Esto no se va a contar y cuidado con esta dinámica de los premios al azar que tiene una finalidad
finalidad, ¿no? Que es engañarte. Sí, es lo que tú dices, Fernando. La pedagogía es la clave. A ver, yo desde mi propia experiencia como jugador de videojuegos, tengo que decir que, bueno, mis padres han sabido en ese sentido educarme muy bien y alertarme mucho de los peligros de los juegos de azar y demás que he podido identificar en miles de juegos y no he caído en ellos. Al final sí, o sea, no es el juego en sí lo que es el peligro. El peligro está en este tipo de mecánicas que incorpore y el cómo cada jugador las acaba utilizando, no. Entonces hay que intentar armarse con las suficientes armas para decir, bueno, no hay que hacer aquí una caza de brujas y condenar a toda la industria de los videojuegos por eso, sino simplemente, bueno, pues este tipo de prácticas desafortunadamente existen en los juegos online. Esto no significa que no se pueda disfrutar de un juego online como puede ser Fortnite, como puede ser Among Us, como puede ser, yo que sé, False Guy, por ejemplo, o muchos otros que muy conocidos. Se pueden disfrutar perfectamente, pero bueno, hay que saber que este tipo de cosas existen ahí y que bueno, que hay que tener cuidado porque claro, hay personas que pueden ser proclives, ya sean por cuestiones, no sé si decir genéticas, mentales o por cualquier cuestión, que son propensas a caer más fácilmente en actitudes adictivas y obsesivas. Entonces, bueno, simplemente pues tener las suficientes herramientas pedagógicas y educativas para precisamente evitar que caigan en ese tipo de trampas, ¿no? Y que puedan disfrutar de estos juegos igualmente. Sí, estamos ante un universo nuevo, un mundo nuevo, que implica nuevas reglas y que por lo tanto requiere también de los padres un ejercicio para conocer de qué estamos hablando. Dice Loco de la Motosierra, dice, mi caso con mi hija hemos tenido que hablar con ella porque le pidió a su tía por su cumpleaños que le comprara una de esas skins para Roblox. Pero cuidado, porque no todo es lo mismo. No es lo mismo una caja que tú compras sin saber qué hay en su interior y que al azar te puede premiar y que incluso te incentiva el que gastes más dinero, es decir, juega a darte una serie de recompensas por sorpresa, tiene mecanismos muy establecidos y que además están investigados en eso, que ciertos videojuegos. Yo, por ejemplo, lo digo por mi propia experiencia, pero yo con mi hijo, con el pequeño Fer, yo no quería que jugase al Fortnite y de hecho durante mucho tiempo no le dejaba instalárselo, pero cuando en la medida que he ido siendo un poquito más mayor, pero sigue siendo joven a ojos de mucha gente para estos juegos, sin embargo, yo juego con él y jugamos en equipo y parte del juego consiste en protegernos el uno al otro, en defendernos el uno al otro, en rescatarnos el uno al otro. Es decir, todo puede tener un contexto que implique una cierta pedagogía, pero lo tienes que pensar, no lo puedes. Y os digo una cosa, y esta es mi experiencia jugando con mi hijo, no hay momento más agradable que el ratito que nos sentamos cada semana a echar un rato a jugar a eso, a protegernos, a cuidarnos, a rescatarnos, a buscar estrategias comunes y es un juego que, aunque son pequeños dibujos animados, no es especialmente explícito, no es de estos videojuegos tan que ves hasta la sangre, no es así, pero digamos que tiene un componente violento, porque tienes que matar personajes. Bueno, pues aún así hay una perspectiva desde la que se puede abordar. Y yo creo que lo importante sería dar a conocer un poquito este tipo de cosas para que los padres también puedan hacer frente a estos nuevos dilemas que surgen, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que las autoridades, las instituciones quieren velar, porque entre otras cosas, una cosa muy importante, Lord Bartu, que no nos dejemos en el tintero, es que todos estos juegos y estas herramientas son un gran recopilador de datos, de todo tipo de datos, hacen una gran minería de datos. Y claro, de alguna manera hay que legislar esto. Son muchos los datos que expones cuando juegas a través de estos juegos, porque tienes que registrarte, porque hay muchas cosas que quedan registradas de tu comportamiento, de tu conducta, y por lo tanto las autoridades también se muestran preocupadas por eso, ¿no? Sí, en materia de protección de datos, la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos y bastante legislación, pero bueno, quedan cosas por hacer, ¿no? Y bueno, para eso está precisamente que el trabajo de eurodiputadas y eurodiputados, como es el caso de esta eurodiputada, Adriana Maldonado, que señalan este tipo de cosas para que se sigan avanzando en esa dirección y se siga progresando, porque evidentemente sí, hay mucho trabajo todavía que hacer. Precisamente cuando traje este tema al Discord de la cafetera, uno de los temas que se hablaba era pues precisamente de, bueno, pero la Comisión Europea, ¿qué puede hacer a nivel de legislación con videojuegos que pertenecen a compañías globales? O sea, ¿hasta qué punto pueden meter mano ahí o no? Claro, es un debate bastante complicado, difícil, ¿no? Porque sí, también, bueno, se hablará el tema de los lobbies de presión que tiene el Parlamento Europeo como cualquier otra institución política, ¿no? ¿Hasta qué punto van a poder meter mano sin la influencia de lobbies que puedan estar precisamente buscando otro tipo de intereses?
Claro, es complejo. Pero bueno, cuanto menos yo creo que es positivo que este tipo de cuestiones se lleven a instituciones como el Parlamento Europeo. Precisamente traje este tema porque yo incluso me pareció sorprendente que trataran un tema de videojuegos en el Parlamento. Hubo durante el debate, por cierto, eurodiputados que, bueno, se fueron un poco del tema, pero algunos sacaron temas como, por ejemplo, crear unos Oscars de los videojuegos a nivel europeo, que no me parece mal traído, la verdad. Aunque, bueno, ya existen, digamos, cosas parecidas como es el tema de los BAFTA, como por ejemplo Zares comentó en el Discord. Pero bueno, que no me pareció mala idea. Varios eurodiputados polacos sacaron pecho diciendo, bueno, nuestra industria es como, estamos muy orgullosos, ¿no? Claro, me interesaría saber si esta gente ha jugado al Cyberpunk 2073 y ha visto los bugs que tiene ese juego, ¿no? Pero bueno, aunque bueno, sí que es cierto que la industria polaca de videojuegos es muy interesante y hay estudios indie que hacen cosas muy chulas, ¿no? Pero bueno, sí, que evidentemente que hay muchas cosas que hacer y bueno, que también al fin y al cabo el Parlamento Europeo no solamente que la ciudadanía europea tiene también potestad de, a través de los eurodiputados, hacer presión también para que este tipo de cosas se lleven adelante. Sí, evidentemente es una industria que tiene una potencia extraordinaria y un potencial de futuro indiscutible, de manera que cuanto pues antes se ponga la Unión Europea las pilas en tratar de reconocer y darle y valorar y poner en valor esta industria, pues mejor nos irá. Pero, señor Bartú, gracias, de corazón, muchísimas gracias. No hay de qué, Fernando. Un saludo a todos y a todos que nos oyen. Bueno, pues es la hora de marchar. Aquí tenéis un café condimentado, preparado con cariño, un café de puchero a fuego lento, con un Fernando Berlín sentado en pijama en el cuarto de su casa. Pero el lunes volvemos con más cosas aquí. Disfruta del fin de semana. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Hasta el lunes. Haceos mecenas, recordad, este programa solo es posible con vuestra ayuda. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas